Y bueno, quería empezar con una pregunta. Cuando leímos tu biografía, bueno, eh, vimos que el 24 de marzo del 76 fuiste detenida junto a tu hijo de 6 meses. Así que bueno, la pregunta es, ¿cómo fue justamente criar a tu hijo en un contexto tan extremo y tan doloroso como el encierro? Bueno, ha sido una de las cosas más difíciles por las que yo atravesé estando presa, ¿no? Pero vos sabés que yo jamás perdí la esperanza de que iba a recuperar la libertad. Y algo que me quedó muy grabado. Me acercaba a, a las ventanas y veía el sol a cuadrito por las rejas. Y era como un desafío, pero era también como un objetivo a alcanzar. Yo siempre pensaba, ¿cómo Dios no me va a dar la oportunidad de volver a ver el sol entero? Y es así, yo soy detenida con mi hijo, no en esa fecha, no el 24 de marzo, sino el 29 de abril. Me tienen en la calle y capaz que me ayudó mucho en aquel momento que apareció una jueza que estaba dispuesta a que hagamos el trámite de entrega de mi hijo a la familia. Yo dudé mucho, pero cuando empecé a vivir esos momentos muy amargos, muy terribles, muy horrorosos, de que me amenazaban con mi hijo, en ese momento dije, no, yo lo tengo que entregar a mi familia. Pasé por un espejo que había ahí en la comisaría, en la Brigada de Investigaciones, en el Chaco, y cuando me vi toda la cara moreteada, no podía entender que era yo. Me costó reconocerme por ese espejo que pasé de casualidad. Bueno, fueron muchos años muy difíciles porque a fines del año 76 nos llevan a Devoto, es decir, en el Chaco estábamos totalmente incomunicadas, no sabíamos nada de nuestras familias y no podíamos recibir comunicación. Recién cuando hacen la concentración de las mujeres de todo el país, las mujeres presas, en Devoto, recuperamos la comunicación, pero no la comunicación directa, sino la comunicación a través de los vidrios y mediante micrófonos. O sea que ellos estaban controlando y grabando todo lo que nosotros hablábamos. Y me costó muchísimo volver a reencontrarme la recuperación de mi hijo. Por suerte ahora, bueno, yo salgo de la cárcel, me fui a vivir a Salta porque me encontré que el jefe seguía siendo el jefe de seguridad en la democracia y con el gobierno de Juárez, el mismo torturador que fue el jefe de policía, el jefe de seguridad de la provincia de Santiago del Estero durante toda la dictadura. Entonces yo declaro en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Santiago del Estero para la CONADEP. A los 2 o 3 días, ese personaje siniestro, Musazar, hace una publicación en el diario El Liberal donde me amenaza que voy a volver al mismo lugar donde acabo de salir porque yo estoy mintiendo. Que él ha sido ratificado por Juárez justamente por su buen desempeño como jefe de seguridad. Y de allí me vengo a vivir a Salta.
Y bueno, lo primero que hago en Salta ya, me incorporo a la Asamblea de Derechos Humanos y créanme que, bueno, en aquellos años todo era muy difícil. Había gente que se cruzaba de vereda cuando veía aparecer a los expresos. Sí. Porque tenía miedo de saludarnos en la calle. Después las cosas fueron cambiando y creo que los organismos han cumplido un papel muy importante, importantísimo para ayudarnos a la reinserción, para ayudarnos a comprender ese nuevo escenario que se nos abría a nosotros con la recuperación de la democracia, pero que al mismo tiempo era una, ¿cómo decir? Era una situación muy contradictoria, ¿no? Porque convivían todas estas herencias de la dictadura con los nuevos, los apoyos, la solidaridad que encontramos en la democracia. Sin duda las madres y las abuelas fueron señeras en esto. Y ellas también me parece que fueron marcando un rumbo y un lugar, un posicionamiento de las mujeres en la lucha por la democracia. Después vino la obediencia de vida, el punto final, hasta que apareció en el 2006 Néstor Kirchner, y por eso valoramos tanto a Néstor y a Cristina, porque en ese país hubo un antes y un después en los derechos humanos y en el respeto a los derechos en general, los derechos sociales, los derechos políticos, a partir de la presidencia de Néstor Kirchner. Aquel cuadro famoso de Videla que le ordenó al entonces jefe del ejército que lo baje, tiene un grandísimo significado. ¿Qué significaba? Significaba recuperar el poder civil y definir una política para la Argentina basado en memoria, verdad y justicia. Y desde ese momento empezamos a recorrer otro camino, en lo político, en lo social y en lo personal. Bueno, yo todo esto que les cuento, yo me casé de nuevo, tuve 4 hijos, 2 varones y 2 mujeres, y después de que pasaron muchos años, logramos recuperar la integración como familia con Héctor Alberto, que fue mi primer hijo con el que me detuvieron. En todos los organismos por los que fui pasando y por los que tuve oportunidad de ejercer cargos, siempre impulsé 2 o 3 cosas. Uno, el lugar de las mujeres, sobre todo en el tema de los partidos políticos, ¿no? Porque, miren, siempre recuerdo esa visión de encontrarme con las compañeras a la hora de armar las listas y definir los candidatos en un rincón, discutiendo, llorando solas y terminar diciendo esto no es para mí. O sea, he vivido y siento que la lucha de las mujeres
para conseguir los lugares que ocupamos, nos ha costado muchísimo, muchísimo. Y en gran parte ha sido con el apoyo de las mujeres entre mujeres. Y ahí sí el reconocimiento de los varones. Y la otra cuestión que también siempre trató de impulsar, el reconocimiento y el respeto por los derechos. Hay una frase que, mira, me gustaría dejarla en este momento porque me ha marcado mucho en todos estos años y a la hora de ocupar esos espacios políticos que se han generado por la lucha. Nada, no hay regalo, acá no hay regalo. Y cada vez me convenzo más que los espacios no se regalan. Los espacios se ganan con la lucha y a veces también con una cuota de terquedad que aunque veamos que el mundo se nos viene en contra y todo es de una gran adversidad, hay que tratar de despejar y decir, no, acá también podemos dar la pelea. Me quedó muy grabada esta frase. Los derechos no son ni de izquierda ni de derecha. Los derechos humanos son derechos de las personas. Y me gustaría dejarles esta frase.